¿Alguna vez te has sentido desorientado, como si las fuerzas que te rodean te estuvieran venciendo? Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu perspectiva y tu confianza en Dios de una manera radical. Y si te dijera que existe un paso, simple pero poderoso, que puede ayudarte a confiar más en Dios, incluso cuando las dificultades parecen insuperables. Este paso tiene el poder de transformar tu vida. Te preguntarás, ¿qué es este paso? ¿Cómo puedo acceder a algo tan poderoso? La respuesta es más sencilla de lo que imaginas, pero muy pocos conocen cómo ponerlo en práctica. A lo largo de este video, descubrirás no solo cómo dar este paso, sino cómo puede desbloquear un nuevo nivel de fe y paz en tu vida. Este paso es la clave para fortalecer tu confianza en Dios, especialmente cuando sientes que tus fuerzas flaquean. Imagínate por un momento, ¿qué pasaría si pudieras confiar en Él más profundamente, incluso en los momentos de tormenta? ¿Qué cambiaría en tu vida si tu fe fuera inquebrantable? En este video no solo explorarás la importancia de confiar en Dios, sino que te voy a revelar un secreto que te permitirá avanzar más allá de tus limitaciones. No solo será un simple consejo, sino una revelación divina que puede transformar cada área de tu vida. Ahora bien, antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo. Comenta "Confío en ti, Señor" en los comentarios. Este es el primer paso para involucrarte en este viaje de fe. Al hacerlo, no solo estás expresando tu compromiso con Dios, sino también ayudando a que este mensaje llegue a más personas. Al dar like y comentar, estás permitiendo que el Espíritu Santo se mueva y que más personas puedan escuchar esta palabra transformadora. Sé que este video cambiará tu vida. Si te quedas hasta el final, porque en los próximos minutos vamos a desvelar un secreto poderoso sobre cómo fortalecer nuestra confianza en el Señor. Algo que cambiará tu vida de una manera que jamás imaginaste. Y te prometo que la última enseñanza de hoy puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Así que antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí te ofrecemos un espacio donde muchos hermanos y hermanas encuentran paz, consuelo y crecimiento espiritual. Este canal es como una iglesia virtual para aquellos que por alguna razón no tienen acceso a una comunidad local. Así que si aún no lo has hecho, te animo a ser parte de esta familia. Comenta "Paz en Cristo" para que Dios te bendiga por tu compromiso. Ahora, comencemos este viaje juntos. Prepárate, porque lo que estás por descubrir tiene el poder de cambiar no solo tu vida, sino tu caminar con Dios para siempre. En los momentos de dificultad, ¿cómo es tu reacción? ¿Te llenas de temor, dudas o ansiedad? ¿O eres capaz de descansar en la certeza de que Dios tiene el control? La verdad es que la confianza en Dios no es algo que se alcanza de inmediato, sino que es un proceso, un paso a paso de rendición y fe. Cada uno de nosotros atraviesa momentos donde nos sentimos perdidos, desorientados y cuestionamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, esos momentos de crisis son precisamente los que nos invitan a dar un paso hacia Él, a confiar más profundamente, a aprender a descansar en su voluntad, aun cuando no entendemos el propósito detrás de lo que estamos viviendo. Y si te dijera que hay un paso poderoso que muy pocos conocen, que te puede ayudar a confiar más en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. Este paso tiene el poder de transformar tu vida y tu fe, porque no se trata solo de entender a Dios intelectualmente, sino de entregarte completamente a su voluntad. Muchas veces pensamos que confiar en Dios es solo cuestión de esperar a que las cosas mejoren, pero en realidad,
Confiar en Dios es un acto de fe que debemos practicar constantemente, incluso cuando las circunstancias no son las que esperábamos. Este paso es sencillo pero profundo. Es aprender a descansar en su soberanía y poder, confiar en Él sin importar las circunstancias. La verdadera confianza en Dios comienza cuando decidimos rendirnos ante Él y creer que, pase lo que pase, Él tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. No se trata de que todo vaya a ser fácil, sino de entender que, en medio de las tormentas de la vida, podemos tener paz, porque Él es nuestra roca firme. La confianza en Dios es algo que se cultiva con el tiempo, a medida que le permitimos que obre en nuestra vida, cambiándonos de adentro hacia afuera. A menudo nos encontramos en situaciones donde el miedo y la duda nos consumen, pero la clave está en recordar que, incluso en esas situaciones, Dios nunca nos abandona. Él está con nosotros, guiándonos a través del proceso, moldeando nuestra fe y dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero, ¿cómo puedes aprender a confiar más en Dios? La respuesta radica en entender que Dios no solo está contigo en los buenos momentos, sino también en los más difíciles. A veces, la dificultad está allí para que puedas experimentar de manera más profunda su amor y su poder. Confiar en Dios no significa que todo será fácil, sino que en medio de las pruebas puedes encontrar paz, esperanza y la certeza de que Él nunca te dejará. Cada prueba que atraviesas es una oportunidad para fortalecer tu confianza en Él y para ver cómo Él obra en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Este paso que te comparto hoy es el camino para liberarte de la ansiedad, del temor y de las dudas que a menudo nublan tu relación con Dios. Cuando confías en Él, no solo te entregas a su voluntad, sino que también abres espacio en tu corazón para recibir todo lo bueno que Él tiene para ti. Al confiar en Dios, experimentamos un cambio interior que nos permite ver la vida desde una perspectiva diferente. Dejamos de estar atrapados en nuestras propias limitaciones y comenzamos a ver las infinitas posibilidades que Dios tiene preparadas para nosotros. Te aseguro que si tomas este paso de confiar más en Dios, tu vida espiritual será transformada, tu fe será más fuerte y, lo más importante, podrás experimentar una paz que solo Él puede dar. Confía, aunque no veas la respuesta inmediatamente, porque el tiempo de Dios es perfecto y Él siempre está trabajando en tu favor, incluso cuando no puedes verlo. La confianza en Dios te libera de las preocupaciones y te permite vivir con esperanza, sabiendo que Él tiene un propósito divino en todo lo que haces. La confianza en Dios no significa que dejemos de preocuparnos, sino que decidimos confiar en que Él tiene el control absoluto. No es una fe ciega, sino una fe activa, que se ejercita día a día, que crece en medio de las pruebas y se fortalece al experimentar su fidelidad. Cuanto más confiamos en Él, más vemos cómo Él responde a nuestras oraciones y cómo, en su tiempo perfecto, todas las piezas del rompecabezas de nuestra vida encajan en su lugar. En momentos de desesperación, recuerda que Dios está más cerca de lo que imaginas. Aun cuando no entiendas el porqué de una situación, confía en que Él está obrando para tu bien y que todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito eterno. La confianza en Dios es el antídoto para el miedo y la ansiedad. Al confiar en Él, abrimos la puerta a una vida llena de paz, propósito y dirección divina. Cuando las dificultades nos golpean, nuestra mente comienza a buscar respuestas. Queremos saber por qué están sucediendo las cosas, qué hemos hecho mal o por qué Dios permite tanto sufrimiento. Nos encontramos con un muro de incertidumbre y la pregunta más frecuente es ¿por qué, Señor? Y si te dijera que no siempre necesitamos entender el propósito detrás de nuestras luchas para confiar en Dios.
Este es uno de los mayores desafíos en el camino de la fe. Confiar en Dios incluso cuando no comprendemos el porqué de nuestras pruebas. La vida está llena de momentos inexplicables, de situaciones que parecen no tener sentido. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe puede crecer más, porque la verdadera confianza en Dios no depende de entenderlo todo, sino de saber que Él está en control. Recuerda que Dios no siempre nos da todas las respuestas, pero nos da lo que necesitamos, su presencia y su paz. En lugar de buscar respuestas inmediatas, Él nos invita a descansar en su soberanía. Cuando enfrentamos dificultades, no siempre tenemos que tener una explicación clara de lo que está sucediendo. La fe genuina implica confiar en que, aunque no entendamos, Dios tiene un plan perfecto para nosotros. La fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de seguir confiando en Dios a pesar de ellas. A lo largo de la Biblia encontramos historias de hombres y mujeres que enfrentaron momentos de profunda incertidumbre y dolor. Desde Job, quien sufrió sin comprender el propósito de su sufrimiento, hasta Jesús en el jardín de Getsemaní, quien oró con fervor pidiendo ser liberado de la copa del sufrimiento. Vemos que la fe verdadera no significa tener todas las respuestas, sino caminar con Dios a pesar de las preguntas sin resolver. La lección que aprendemos en medio de las pruebas es que la confianza en Dios se fortalece cuando dejamos de intentar controlar todo y aprendemos a entregarnos completamente a su voluntad. Él no está esperando que entendamos todos los detalles, sino que confiemos en su carácter, en su amor inquebrantable y en su sabiduría infinita. Es normal preguntarse por qué las cosas suceden de la manera en que suceden, pero confiar en Dios significa entregar esas preguntas a Él y permitirle que nos guíe en medio de la incertidumbre. La confianza real es cuando podemos decir, sin importar lo que esté ocurriendo, Señor, confío en ti, porque sé que tú eres bueno, fiel y justo, y aunque no lo vea ahora, sé que todo tiene un propósito en tu plan divino. Así, el desafío de confiar cuando no entendemos el propósito es, en realidad, una invitación a crecer en nuestra relación con Dios. Nos lleva a un lugar más profundo de dependencia, donde nos damos cuenta de que no necesitamos comprender todos los detalles, sino simplemente confiar en el carácter de aquel que nos ama. Cuando decidimos confiar a pesar de no entender, estamos aceptando que Dios tiene la última palabra y que su amor por nosotros es lo único que realmente necesitamos. A lo largo de nuestras vidas, todos enfrentamos momentos de duda. Hay situaciones en las que parece que Dios se ha quedado en silencio o que sus promesas no se están cumpliendo como esperábamos. En esos momentos, nuestra fe se pone a prueba. ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando lo que vemos a nuestro alrededor nos dice lo contrario? ¿Cómo podemos mantener nuestra confianza firme cuando las promesas de Dios parecen lejanas y nuestras circunstancias nos dicen que todo está en nuestra contra? Y si te dijera que las promesas de Dios son más confiables que cualquier circunstancia que puedas estar viviendo ahora, esta es la clave para fortalecer tu confianza en Él. No confiar en lo que vemos, sino en lo que Él ha dicho. Las promesas de Dios son firmes, inquebrantables, y tienen el poder de sostenernos incluso cuando todo parece estar cayendo a nuestro alrededor. Él ha prometido estar con nosotros en todo momento, y aunque nuestras vidas pasen por pruebas y tribulaciones, su palabra permanece fiel y verdadera. La Escritura está llena de promesas que nos aseguran que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Desde la promesa de su presencia constante hasta la promesa de su ayuda en momentos de necesidad, Él ha dejado claro que su palabra es más confiable que cualquier cosa que podamos experimentar. ¿Recuerdas las palabras de Isaías 41:10?
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Esta es una de las muchas promesas que nos da para recordarnos que no estamos solos, incluso en nuestros momentos más oscuros. Confiar en las promesas de Dios significa recordar que Él es fiel, incluso cuando nuestras circunstancias nos dicen lo contrario. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe viene cuando las dificultades surgen. En esos momentos debemos aferrarnos aún más a sus promesas, sabiendo que Él no nos ha dejado y que su tiempo y plan son perfectos. Las promesas de Dios nos dan una esperanza segura y esa esperanza nos permite seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. Cada vez que te encuentres dudando, recuerda que las promesas de Dios son un ancla para tu alma. Cuando el miedo y la ansiedad tratan de invadir tu corazón, recurre a su palabra. Él ha prometido proveer lo que necesitamos, darnos paz en medio de la tormenta y nunca dejarnos ni abandonarnos. Estas promesas son más que palabras, son una garantía de su presencia constante y de su poder en nuestra vida. Cuando confiamos en las promesas de Dios, nuestra fe se fortalece. Aunque no siempre entendamos por qué estamos pasando por ciertas situaciones, sabemos que Dios está obrando detrás de las escenas. Él nunca promete que no tendremos problemas, pero sí promete que estará con nosotros a través de ellos. Y esa es una razón más para confiar en Él. Hoy te invito a que tomes un tiempo para reflexionar sobre las promesas de Dios en tu vida. ¿En qué áreas necesitas confiar más plenamente en Él? ¿Qué promesas de su palabra necesitas recordar y declarar sobre tu vida? Cuando te aferras a esas promesas, tu fe se profundiza y tu confianza en Él crece. En este camino de fe, muchas veces nos encontramos en situaciones que desafían nuestra comprensión, donde todo parece estar fuera de control. Es natural sentirse abrumado, ansioso e incluso perder la esperanza. Sin embargo, es precisamente en estos momentos donde podemos experimentar una transformación poderosa, una transformación que solo se encuentra al poner nuestra confianza en Dios. ¿Sabías que confiar en Dios no solo cambia nuestras circunstancias, sino que nos transforma interiormente? Y si te dijera que la confianza en Dios tiene el poder de transformar tu vida de una manera que ni siquiera imaginas, trayendo esperanza donde antes solo había desesperación. Esta transformación no es solo algo externo, sino algo profundo, que se produce en lo más profundo de nuestro ser. Cuando decidimos confiar en Él, no solo nos liberamos del temor y la ansiedad, sino que también comenzamos a ver el mundo con una perspectiva diferente, una perspectiva de esperanza. La esperanza es un elemento crucial en nuestra vida espiritual. La esperanza nos da el poder de seguir adelante, incluso cuando las circunstancias parecen no tener solución. La esperanza no es solo un deseo o una ilusión, sino una expectativa firme y confiada en que Dios cumplirá sus promesas, aunque no veamos los resultados inmediatos. Como dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La esperanza es un regalo divino que crece en nosotros cuando decidimos confiar en Él. Cuando tenemos esperanza, nuestra fe se profundiza, porque la esperanza y la fe están intrínsecamente relacionadas. La esperanza no es solo el esperar que algo bueno suceda, sino el saber que Dios tiene el control y que al final todo tiene un propósito. La esperanza nos da la fuerza para perseverar, para seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen no mejorar.
La confianza en Dios nos permite esperar con certeza, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Este proceso de transformación a través de la confianza y la esperanza es lo que nos permite ser más como Cristo. A medida que crecemos en nuestra fe, nos volvemos más pacientes, más compasivos, más fuertes. La confianza en Dios nos lleva a un lugar de descanso donde podemos soltar nuestras preocupaciones y descansar en su poder y soberanía. Nos damos cuenta de que no tenemos que tener todo bajo control, porque Él lo tiene. Cuando confiamos plenamente en Dios, estamos permitiendo que Él transforme nuestros corazones. Estamos dejando que Él nos moldee a su imagen, haciendo de nosotros personas más sabias, humildes y llenas de paz. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando aprendemos a confiar en Dios no solo en los momentos fáciles, sino también en los más difíciles, sabiendo que Él tiene un propósito para todo lo que ocurre en nuestras vidas. Así que, ¿qué áreas de tu vida necesitan ser transformadas por la confianza en Dios? ¿En qué áreas te está invitando Él a descansar más plenamente en su poder y promesas? Cuando permitimos que nuestra confianza en Él se convierta en una esperanza viva, nuestra vida se transforma de maneras que ni siquiera podríamos haber imaginado. La esperanza de que todo en nuestras vidas está siendo usado por Dios para nuestro bien y para su gloria es lo que nos mantiene firmes, sin importar los vientos y las tormentas que puedan surgir. La confianza en Dios no solo se trata de descansar en su presencia y esperar en sus promesas. La verdadera confianza también nos mueve a la acción. A menudo escuchamos el llamado de Dios a hacer algo, a tomar pasos de fe, pero nos sentimos inseguros, temerosos o incluso indecisos. En esos momentos, el desafío es claro. Confiamos lo suficiente en Dios como para actuar, incluso cuando no vemos el panorama completo. Y si te dijera que confiar en Dios es el primer paso para que Él obre a través de ti, incluso en medio de la incertidumbre, la fe que Dios nos llama a tener no es una fe pasiva, sino una fe activa. Es la fe que se traduce en acción. La fe que nos impulsa a dar pasos hacia lo desconocido, confiando en que Él nos sostendrá en cada momento. Sin esta fe activa, nuestras oraciones y nuestras esperanzas son solo pensamientos vacíos. Dios espera que confiemos en Él y que, en respuesta, tomemos las acciones necesarias que Él nos indique. La historia de Moisés nos muestra cómo la confianza en Dios puede llevarnos a actuar incluso cuando nos sentimos inadecuados o inseguros. Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En un primer momento, Moisés dudó. Se sintió incapaz, temeroso de lo que podría suceder. Pero cuando finalmente confió en Dios, dio el paso necesario y fue testigo del poder de Dios obrado a través de él. La confianza en Dios lo llevó a actuar y a través de sus acciones Dios liberó a todo un pueblo. Así como Moisés, nosotros también somos llamados a actuar, a dar pasos de fe en obediencia a lo que Dios nos pide. Es fácil esperar y permanecer en nuestra zona de confort, pero la verdadera fe exige que confiemos lo suficiente como para salir de esa zona y caminar hacia lo desconocido. No se trata de tener todas las respuestas, sino de dar el primer paso con la confianza de que Dios nos guiará. Cada vez que tomamos un paso de fe, demostramos nuestra confianza en la soberanía de Dios y en su poder para obrar en nuestras vidas. La acción es el fruto natural de una confianza profunda en Dios. No podemos esperar que Dios actúe si nosotros no estamos dispuestos a hacer nuestra parte, aunque sea pequeña. Así como una semilla necesita ser plantada para crecer,
Nuestra confianza necesita ser puesta en acción para que produzca frutos. Al confiar en Dios, no solo estamos esperando a que Él haga algo por nosotros, sino que estamos diciendo: Señor, yo creo que tú me has llamado a hacer esto, así que te sigo, aunque no vea todo el camino claro. Y en ese acto de obedecer, incluso cuando no entendemos completamente, nos alineamos con la voluntad de Dios para nuestras vidas. La confianza en Dios no es solo esperar en Él, sino también actuar en su nombre. Cuando tomamos pasos de fe, estamos abriendo la puerta para que Él trabaje a través de nosotros de maneras poderosas. No importa lo que sientas o lo que los demás digan, si Dios te ha llamado a algo, actúa con la plena confianza de que Él te guiará. Una de las áreas más complejas en nuestra vida espiritual es el perdón. Todos hemos sido heridos, ya sea por palabras, acciones o incluso por omisiones. El dolor de una ofensa puede ser profundo y a menudo nos encontramos luchando para perdonar, especialmente cuando la herida parece tan injusta. Sin embargo, ¿sabías que la verdadera confianza en Dios es la clave para poder perdonar a los demás? Porque perdonar no es solo un acto de bondad humana, sino una respuesta de fe en la voluntad y el poder de Dios. Y si te dijera que perdonar a los demás es una de las formas más poderosas de demostrar tu confianza en Dios. Cuando elegimos perdonar, estamos demostrando que confiamos en que Dios tiene el control, incluso cuando las personas nos han hecho daño. No se trata de que la otra persona lo merezca, sino de que confiamos en que Dios, en su justicia y amor, puede sanar nuestras heridas y transformar nuestro dolor en algo redentor. La verdadera confianza en Dios nos lleva a soltar el rencor y a entregar a Él la justicia que nos corresponde. La Escritura nos enseña en Efesios 4:32, «Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó en Cristo». Este versículo no solo nos recuerda el perdón que hemos recibido de Dios, sino que también nos insta a extender ese perdón a los demás. La base de nuestro perdón no es la perfección de la otra persona, sino el entendimiento de que hemos sido perdonados abundantemente por Dios, a pesar de nuestras propias faltas. Perdonar no es fácil. A veces, el dolor que sentimos es tan grande que nos resulta imposible dejar ir el resentimiento. Pero aquí está el secreto. Cuando confiamos en que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas, podemos perdonar. Porque al perdonar, estamos eligiendo confiar en que Dios hará justicia, que Él sanará nuestras heridas y que su plan para nosotros es mucho mayor que cualquier ofensa que podamos recibir. Jesús, en la cruz, nos dio el mejor ejemplo de perdón. En el momento más doloroso de su vida, cuando fue traicionado, humillado y crucificado injustamente, Él perdonó a aquellos que lo hicieron. En Lucas 23:34, Jesús dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Este acto de perdón no solo nos mostró el amor infinito de Dios, sino que también nos enseñó cómo debemos responder cuando nos enfrentamos a las ofensas. Jesús, confiando completamente en el plan de su Padre, fue capaz de perdonar, y ese perdón cambió la historia del mundo. La confianza en Dios nos permite liberar a los demás de nuestras expectativas y resentimientos. Cuando elegimos perdonar, no solo estamos liberando a la otra persona, sino que también estamos liberándonos a nosotros mismos. El perdón es el camino hacia la paz interior. Es un paso hacia la sanación de nuestro corazón que solo puede ocurrir cuando confiamos plenamente en la justicia y el amor de Dios. Perdonar no significa olvidar o excusar el daño hecho, sino confiar en que Dios tomará el control de la situación. La verdadera confianza en Dios nos da la libertad
para soltar el dolor y avanzar sin la carga del resentimiento. Al hacerlo, nos parecemos más a Cristo, quien nos perdonó de manera incondicional y nos enseñó que el perdón es la clave para la reconciliación y la paz. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde el miedo a lo desconocido, las tragedias inesperadas y las dificultades cotidianas pueden generar ansiedad y desconfianza. La preocupación por el futuro, la salud, las relaciones y las finanzas son solo algunas de las áreas que nos pueden paralizar. Sin embargo, ¿sabías que la verdadera confianza en Dios es la clave para vivir sin miedo, incluso en medio de las tormentas de la vida? ¿Y si te dijera que al confiar plenamente en Dios puedes vivir una vida libre de temor, sabiendo que Él está siempre contigo? La confianza en Dios tiene el poder de desarmar el miedo que intenta apoderarse de nuestro corazón. Cuando confiamos en su soberanía y en sus promesas, nos damos cuenta de que no necesitamos temer, porque Él es nuestro protector, nuestro refugio seguro. La Biblia nos recuerda constantemente que no debemos temer. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos asegura que, independientemente de las circunstancias, Dios siempre estará a nuestro lado. Cuando estamos preocupados, debemos recordar que nuestro temor es un indicativo de que aún no hemos depositado nuestra confianza plena en Él. Vivir sin miedo no significa que nunca tengamos miedo, sino que aprendemos a entregarlo a Dios. Todos experimentamos momentos de inseguridad y preocupación, pero la confianza en Dios nos permite enfrentar esos momentos con una paz que va más allá del entendimiento humano. El miedo trata de dominarnos, de alejarnos de la paz de Dios, pero la confianza en su poder nos da la seguridad de que Él tiene el control de todas las cosas. La historia de David enfrentando a Goliat es un claro ejemplo de cómo la confianza en Dios nos permite actuar sin temor. David, un joven pastor, se enfrentó a un gigante imponente y a un ejército de guerreros entrenados. ¿Cómo pudo tener el valor para enfrentar tal desafío? La respuesta está en su profunda confianza en el poder de Dios. En 1 Samuel 17:45, David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. David no temía al gigante porque sabía que Dios estaba con él, y esa confianza le permitió actuar valientemente. La verdadera confianza en Dios nos permite ver nuestras circunstancias con una perspectiva diferente. Cuando aprendemos a confiar plenamente en Él, el miedo pierde su poder. Ya no nos dejamos controlar por lo que no podemos ver o entender. Vivimos con la certeza de que, aunque el camino sea incierto, Dios siempre nos guiará y nos dará la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. Así que, ¿cómo puedes comenzar a vivir sin miedo? El primer paso es depositar tu confianza completa en Dios. Decide que, a pesar de tus miedos, confiarás en su fidelidad y en su poder. Al hacerlo, te liberarás del temor y experimentarás la paz que solo Él puede dar. Recuerda que no importa lo que enfrentes, Dios está contigo y en Él podemos encontrar refugio seguro. La confianza en Dios es la llave para vivir una vida llena de paz y sin miedo. A lo largo de nuestra vida, todos buscamos significado y propósito. Muchas veces nos encontramos preguntándonos: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué se supone que debo hacer con mi vida? Esta búsqueda de propósito es una parte natural de la experiencia humana, pero muchas veces nos sentimos perdidos, sin dirección o sin claridad sobre cuál es nuestro verdadero propósito en la vida. Y si te dijera que la verdadera confianza en Dios es la clave para descubrir y vivir con propósito,
Cuando confiamos en Dios y nos entregamos a su voluntad, comenzamos a caminar en el propósito que Él tiene para nosotros. Nuestro propósito no se encuentra en lo que el mundo dice que debemos hacer, sino en lo que Dios nos ha llamado a ser y a hacer. La confianza en su dirección nos permite vivir una vida llena de propósito y significado. Dios ha creado a cada uno de nosotros con un propósito único. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto nos recuerda que, aunque no siempre entendemos el camino, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Cuando confiamos en ese plan, comenzamos a vivir con un sentido de dirección y propósito que trasciende cualquier circunstancia. El propósito de Dios para nuestra vida no siempre se revela de inmediato, y muchas veces el camino puede ser incierto. Pero la confianza en Él nos da la seguridad de que a medida que seguimos su guía, Él nos llevará exactamente a donde debemos estar. Vivir con propósito no significa tener todas las respuestas o entender todo lo que sucederá en el futuro, sino simplemente confiar en que Dios nos está guiando y que su plan es mejor que cualquier plan que podamos hacer por nuestra cuenta. La historia de Pablo es un claro ejemplo de cómo la confianza en Dios lleva a una vida llena de propósito. Pablo, antes conocido como Saulo, fue transformado por el poder de Dios y se dedicó por completo a predicar el Evangelio. A pesar de enfrentar persecución, prisión y sufrimiento, él siguió adelante porque confiaba en que su vida tenía un propósito divino. En Filipenses 3:14, Pablo dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo entendió que, a pesar de las dificultades, su vida estaba dirigida por el propósito de Dios, y esa confianza lo impulsó a vivir con pasión y determinación. Cuando confiamos en Dios, nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un propósito mucho más grande que nosotros mismos. Vivir con propósito significa vivir para glorificar a Dios, cumplir con su voluntad y servir a los demás. Cuando confiamos en que Dios tiene el control de nuestra vida, podemos vivir con la seguridad de que cada paso que damos tiene un propósito eterno. Si alguna vez te has sentido perdido o sin dirección, recuerda que confiar en Dios es el primer paso para encontrar tu verdadero propósito. Dios no solo tiene un plan para tu vida, sino que Él quiere que vivas ese plan con todo tu ser, confiando en que Él te llevará donde necesitas estar. La confianza en Dios no solo nos guía, sino que nos da la fuerza y la motivación para seguir adelante, sabiendo que cada día tiene un propósito divino. La vida está llena de momentos de incertidumbre, dolor y sufrimiento. Es inevitable que todos, en algún punto de nuestras vidas, enfrentemos adversidades que nos desestabilizan. Puede ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad, una crisis financiera o problemas familiares. En esos momentos, lo que más deseamos es encontrar paz. Pero, ¿cómo encontramos paz cuando todo parece estar fuera de control? Y si te dijera que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza que tenemos en Dios. La paz que el mundo ofrece es temporal y depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Sin embargo, la paz que Dios nos da es duradera, inquebrantable y trasciende cualquier dificultad. Es una paz que se experimenta cuando confiamos completamente en la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo en nuestras vidas. En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice: no estén ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica,
con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra que la paz de Dios no se basa en las circunstancias externas, sino en nuestra confianza y entrega a Él. Al confiar en Él y presentar nuestras preocupaciones en oración, podemos experimentar una paz que va más allá de lo que podemos comprender. La confianza en Dios nos da la paz de saber que Él está en control, incluso en medio de la tormenta. No significa que no sentiremos dolor o tristeza, pero significa que, en medio de esas emociones, podemos experimentar una paz interior que solo Él puede dar. Es una paz que nos permite descansar en la certeza de que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver la solución de inmediato. La historia de Jesús calmando la tormenta es un hermoso ejemplo de cómo la confianza en Dios nos da paz. En Marcos 4:39 vemos que mientras Jesús y sus discípulos estaban en una barca, una gran tormenta se desató. Los discípulos estaban aterrados, pero Jesús, que confiaba plenamente en el poder de su Padre, dijo: «Silencio, cálmate». Inmediatamente, la tormenta se calmó. Jesús, en medio de la tormenta, mostró a sus discípulos que la verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de confiar en que Dios tiene el control absoluto de la situación. Cuando confiamos en Dios, permitimos que Él calme las tormentas dentro de nosotros. Podemos estar rodeados de dificultades, pero cuando sabemos que Él está con nosotros, experimentamos paz. La verdadera paz no depende de cambiar nuestras circunstancias, sino de cambiar nuestra perspectiva, sabiendo que Dios está con nosotros en medio de todo. Es una paz que no se puede explicar con palabras, pero que se experimenta en lo más profundo de nuestro ser. Hoy te invito a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde necesitas experimentar la paz de Dios. ¿En qué aspectos de tu vida necesitas descansar más en su soberanía y confiar en que Él tiene el control? La paz de Dios está disponible para ti en este momento. Cuando decides confiar en Él, esa paz se derrama sobre tu corazón y te da la fuerza para seguir adelante, no importa lo que estés enfrentando. En nuestra vida cristiana, uno de los llamados más grandes que recibimos es el servicio a los demás. Jesús nos enseñó, con su propio ejemplo, que la verdadera grandeza se encuentra en servir a los demás, no en ser servido. Pero, ¿cómo podemos servir verdaderamente a los demás cuando nuestras propias cargas y preocupaciones nos agobian? ¿Cómo podemos ser luz para los demás si no confiamos completamente en que Dios nos ha capacitado y nos ha dado lo que necesitamos para cumplir con su propósito? Y si te dijera que la confianza en Dios es lo que te da la fortaleza para servir a los demás, incluso cuando te sientes agotado o insuficiente. A menudo nos sentimos incapaces de ayudar a otros porque estamos demasiado enfocados en nuestras propias dificultades o limitaciones. Sin embargo, cuando confiamos en que Dios nos ha llamado y nos ha capacitado para servir, encontramos la fuerza y el propósito para seguir adelante. La confianza en Dios nos libera de nuestro miedo y egoísmo y nos permite poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. En Filipenses 2:3-4, Pablo nos anima a hacer nada por egoísmo o vanagloria, sino con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este versículo nos recuerda que el servicio a los demás no es solo una acción externa, sino un corazón transformado que confía en que Dios suplirá todas nuestras necesidades mientras ayudamos a los demás.
La verdadera motivación para servir a los demás proviene de una confianza plena en que Dios nos ha llamado a ser instrumentos de su amor y su compasión. Cuando confiamos en Dios, entendemos que no se trata de nuestra propia capacidad, sino de la suya. Jesús nos enseñó que en nuestra debilidad Él es fuerte. A veces nos sentimos inadecuados para ayudar a los demás, pero cuando confiamos en Dios, Él nos da la sabiduría, la fuerza y el amor que necesitamos para servir. La confianza en su poder y provisión nos da el valor de seguir adelante, de extender una mano amiga, de compartir el Evangelio y de ser una luz en el mundo. Jesús mismo dijo en Mateo 25:40, en verdad os digo que, cuando lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este versículo nos recuerda que cada acto de servicio, por pequeño que sea, es un reflejo del amor de Cristo. Cuando servimos a los demás, no solo estamos obedeciendo el mandato de Jesús, sino que también estamos experimentando el corazón de Dios. Al confiar en Dios, nuestro servicio se convierte en un acto de adoración y obediencia, porque sabemos que estamos cumpliendo su propósito en nuestra vida. La confianza en Dios no solo nos capacita para servir, sino que también nos da la motivación y la alegría para hacerlo. Cuando nos damos a los demás, encontramos una satisfacción profunda que no viene de las recompensas externas, sino de saber que estamos alineados con la voluntad de Dios. Servir a los demás no solo impacta sus vidas, sino que también transforma la nuestra, porque al hacerlo nos parecemos más a Cristo. Si alguna vez te has sentido desanimado o sin fuerzas para ayudar a los demás, recuerda que al confiar en Dios, Él te dará todo lo que necesitas para cumplir con su llamado. Cuando confías en que Él te ha capacitado, te conviertes en un canal de su amor y gracia para los demás. Hemos recorrido juntos un camino poderoso en el que hemos explorado cómo la confianza en Dios puede transformar cada área de nuestras vidas. Hemos hablado sobre cómo confiar más en Él nos permite vivir sin miedo, cómo nos lleva a perdonar, cómo nos da paz en medio de la adversidad y cómo nos capacita para servir a los demás. Pero, al final de todo esto, la pregunta sigue siendo: ¿estás listo para dar el paso y poner toda tu confianza en Dios? Y si te dijera que hoy puedes decidir vivir con una confianza renovada en el Señor, sabiendo que Él tiene el control absoluto de tu vida, no importa lo que estés enfrentando. Este es el momento de entregar completamente tu vida a Dios, de confiar plenamente en su voluntad y de permitir que Él obre en ti de maneras que ni siquiera puedes imaginar. La confianza en Dios no es solo un sentimiento, es una decisión diaria, una entrega constante que transforma nuestra mente, corazón y acciones. Recuerda que la confianza en Dios es un camino que se recorre paso a paso. A veces es difícil, y a veces el miedo o las dudas tratarán de interponerse, pero en esos momentos recuerda que Él está contigo, guiándote, sosteniéndote y dándote la paz que solo Él puede dar. Cuando decides confiar en Él, todo cambia. Las circunstancias pueden seguir siendo las mismas, pero tú serás diferente. Tendrás la paz, la esperanza y la fuerza necesarias para seguir adelante. Ahora te invito a hacer algo muy importante. Decide hoy mismo confiar plenamente en Dios, ya sea que estés enfrentando un reto, una preocupación o simplemente buscando un propósito más profundo. Haz un compromiso contigo mismo y con Dios, de confiar en su plan perfecto para tu vida. Escribe en los comentarios: hoy elijo confiar en Dios. Al hacerlo, no solo estás reafirmando tu fe, sino que estás dando un paso de obediencia y confianza, reconociendo que Él está contigo en cada paso del camino. También te animo a que te suscribas a este canal y sigas con nosotros en este viaje de fe.
Todos los días tenemos la oportunidad de crecer más en nuestra confianza en Dios y experimentar su poder transformador. Este canal es un espacio para que sigas aprendiendo y fortaleciendo tu fe. Y por último, te invito a tomar un momento ahora mismo para quedarte quieto y reflexionar sobre lo que Dios ha hablado a tu corazón hoy. Tal vez en silencio, en oración, puedas agradecerle por su fidelidad y rendirle a Él cualquier área de tu vida que aún no has confiado plenamente. Hazlo ahora y permite que su paz inunde tu ser. Hoy es el día para dar ese paso de fe. Confía en Él. Él está esperando para obrar en tu vida de maneras asombrosas, solo si decides abrirle el corazón y permitir que Él tome el control. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te bendiga y te guíe, y recuerda, en todo momento confía en Él.